Buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a compartirles la pantalla. Recomendación, por favor, tienen que estar más puntuales. Bueno, daremos continuidad a lo que hemos estado viendo la anterior clase. Nos habíamos quedado en las prohibiciones que establece el método del último recurso, ¿verdad? Veíamos que antes de llegar al método del último recurso, teníamos que agotar la posibilidad de aplicación de los 5 métodos anteriores. Pero ante esa imposibilidad, entonces, en aplicación del método del último recurso, deberíamos incluso flexibilizar los métodos anteriores, el método 2, el método 3, el método 4, y si no era posible realizar esta flexibilización en los términos que señala el mismo acuerdo, pues podíamos aplicar el método del último recurso con criterio razonable. Entonces, adicionalmente, nos establece ciertas prohibiciones este método del último recurso. Entre estas prohibiciones justamente está no utilizar un precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país. ¿Y esto qué quiere decir? Les decía que si tenemos un embarque de calzados de la China, no puedo utilizar para comparar el precio de los productos, o sea, calzados producidos acá en Bolivia. Es una prohibición del acuerdo. Tampoco se puede utilizar un sistema que prevea a efectos de la valoración, utilizar el valor más alto de dos valores posibles. Es decir, si en la base de datos de la aduana se tienen varios valores para una determinada mercancía, entonces no debería ir a utilizar el valor más alto. Eso es lo que nos dice el acuerdo, ¿no? Hemos dicho que uno de los principios del acuerdo es justamente de que no sea un acuerdo con carácter recaudador, ¿verdad? Entonces, justamente en previsión a ello, dice que no se utilice el valor más alto de dos valores posibles. Si es que hubiera más en una base de datos, ¿no? Más de dos. Tampoco podemos usar el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. Y acá les ponía de ejemplo el caso de los vehículos Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Porque un vehículo en el país de origen puede estar sujeto a impuestos muy altos en el país de origen o país exportador. Entonces, por ello no se puede utilizar esos precios de las mercancías que están ya en uso en el mercado nacional del país exportador, porque están cargadas de impuestos internos, ¿no? Que no se debería considerar en el momento de la valoración en el país de importación. Tampoco se podría utilizar, dice, un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. O sea, si se ha aplicado en algún caso el valor, el método quinto referido a valores reconstruidos, dice, no voy a poder utilizar otro valor diferente si existe una investigación de ese precio para mercancías idénticas o similares, ¿no? Entonces, si hay una determinación de un valor reconstruido, entonces debería utilizar esa información.
el precio de mercancías vendidas para la exportación a un país distinto del país de importación. ¿Qué significa esto? Que no podría utilizar como referencia un precio de una mercancía que ha sido vendida al Perú, a Chile, a Brasil, a cualquier país que no sea Bolivia. Entonces, necesariamente las mercancías tienen que haber sido vendidas a Bolivia para que yo pueda utilizar como un precio de referencia. De lo contrario, no podría serlo. Valores en aduana mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos dicho al principio, el acuerdo justamente prevé de que en la mayor medida de lo posible se utilice el valor de transacción como valor en aduana, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, las administraciones aduaneras no podrían establecer valores mínimos para la importación de las mercancías, ¿ya? Esto justamente les decía que antes de que tengamos el acuerdo sobre valoración, se tenía estos listados, ¿no? Cada país hacía una lista de precios y sobre eso determinaban los aranceles, aspecto que ahora prohíbe el acuerdo. Valores arbitrarios o ficticios, cuando la administración aduanera no acepte un valor el valor declarado, podrá utilizar otra información basándose en los métodos que ya hemos visto, en los métodos anteriores, pero de ninguna manera podría utilizar valores arbitrarios o ficticios que no tengan un soporte técnico, que no sean objetivos, que no sean posibles de demostrar y que correspondan a una transacción anterior, ¿no? Ahora, en el marco del mismo método 6, tenemos, el mismo acuerdo nos da la posibilidad de la utilización de precios de referencia. Ustedes han debido escuchar hablar quizás de que la administración aduanera tiene una base de datos justamente de precios de mercancías. Entonces, en aplicación del método del último recurso, el acuerdo nos dice que estos precios podrán ser tomados con carácter indicativo para el control del valor, ¿ya? Entonces, es una especie de indicador que nos va a decir más o menos si el precio que está declarando el importador por esta mercancía, por la mercancía objeto de importación, está acorde a los precios de referencia que tenga registrados la administración aduanera y correspondientes a otros despachos o investigaciones que hubiera podido realizar. Entonces, lo que nos dice es que estos se tomarán como base de partida para la valoración cuando se ha agotado en su orden los métodos de valoración. Es decir, no he podido determinar el valor con los anteriores métodos y en aplicación del método del último recurso con criterio razonable. ¿Se acuerdan que les decía? Tengo dos posibilidades dentro del método del último recurso. La flexibilización razonable, y si tampoco puedo con flexibilizando los anteriores métodos, aplico lo que es el criterio razonable. Y dentro del criterio razonable puedo utilizar estos precios de referencia. Ya acá nos está diciendo claramente. Cuando se precise la utilización de un criterio razonable en aplicación del método del último recurso, recién voy a poder utilizar como administración aduanera los precios de referencia para determinar el valor en aduana. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros y hemos explicado la aplicación del método principal, que es el método 1, y también los métodos secundarios. Si tienen alguna duda, pues me la pueden ir planteando. Bueno,
Adicionalmente, el acuerdo nos dice que los importadores tienen ciertos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Uno, el derecho a la confidencialidad de la información que proporciona. El técnico encargado de hacer el control del valor no puede, bajo ningún motivo, sacar esa información, divulgarla, difundirla, porque tiene carácter de confidencial. Cada transacción comercial tiene esa cualidad, ¿no es cierto?, de que es una relación entre el comprador y el vendedor, y por lo tanto esos datos que se están proporcionando a la administración aduanera deben ser tratados con suma confidencialidad, no pueden ser difundidos. Otro aspecto es que tiene derecho a recursos sin penalización, es decir, la administración aduanera, si bien tiene la potestad de fiscalizar, de controlar que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado por pagar, más los ajustes correspondientes por el artículo 8, el importador también puede ejercer su derecho a no estar de acuerdo. Un derecho a recurso, dice. En el momento que la administración aduanera determina un valor en aduana, ¿ya?, en el momento del control, cuando está revisando la documentación y señala de que no va a aplicar el primer método, deberá exponer por qué. El importador podría no estar de acuerdo con la posición que tiene la administración aduanera por no haber aceptado o respetado el valor de transacción, o porque el nuevo valor que está determinando en aplicación de los métodos secundarios no se ajusta a la realidad comercial, o tal vez considera que la administración aduanera está actuando de manera arbitraria. Entonces, si sucede esto, el importador podrá presentar un recurso. ¿Qué quiere decir esto? Impugnar esa decisión de la administración aduanera, y por lo tanto esto se va a una instancia que es la autoridad de impugnación tributaria, donde donde el importador podrá aportar los elementos de la transacción y hacer prevalecer sus derechos, ¿ya? También el importador tiene derecho a una explicación por escrito sobre el método del valor en aduana utilizado. La administración aduanera no puede arbitrariamente decir el valor declarado no es 100, es 200, pero tiene que explicar por qué no ha aceptado el primer método, por qué, en aplicación de qué método se ha determinado ese nuevo valor, y cuál es la base objetiva con la cual está determinando ese nuevo valor, ¿ya? Otro elemento es que tiene derecho a un sistema de garantía. Si existe una demora en la determinación del valor en aduana, entonces, cuando el importador no está de acuerdo, por ejemplo, en el momento del despacho se está haciendo el control del valor, puede no estar de acuerdo, ¿sí?, manifestar esta posición a la administración de aduana, pero sin embargo el comercio no se puede paralizar por un tema de discordancia, en este caso por temas de valor. Entonces el importador debería tener el derecho a presentar una garantía y poder retirar esa mercancía. Ya vamos a ver un poquito cuál es el mecanismo que podría utilizar el importador para retirar la mercancía y garantizar con algo de cuál es el mecanismo que da la administración para que el importador pueda presentar una garantía y pueda retirar a la vez la mercancía. Lo vamos a ver un poquito más adelante, perdón. Derecho a recurso. Entonces,
lo que decíamos, el importador no estará sujeto al pago de una multa o la amenaza de su imposición por el solo hecho de que haya decidido ejercitar su derecho a recurso. Es decir, si no está de acuerdo, manifiesta que no está de acuerdo, puede ir a una instancia distinta a la administración aduanera, les decía que es la autoridad de impugnación tributaria, pero por este hecho él no puede ser multado, ¿no? Eso es lo que nos dice el acuerdo. En tanto, se pueda tener una posición de parte de la autoridad de impugnación tributaria, el importador no puede estar sujeto a una sanción o multa por no estar de acuerdo en lo que ha decidido la administración aduanera. Y acá está el tema de las garantías. Dice, el importador podrá retirar sus mercancías si cuando así se le exija presta garantía suficiente que cubre el pago de los derechos aduaneros y demás gravámenes, ¿ya? Entonces, la administración aduanera le da la posibilidad al importador a que pueda presentar lo que es una boleta de garantía. En el caso de Bolivia, solamente hay ese mecanismo. Sin embargo, el acuerdo nos dice que tales garantías podrán ser bancarias o de compañías de seguros, depósito u otro medio apropiado. En el caso de Bolivia es a través de una instancia bancaria que puede ser a través de una boleta de garantía. Es decir, si estoy trayendo un lote de mercancías cuyo valor corresponde a, no sé, $100,000, de eso tengo que ver cuánto corresponde, se pague por tributos aduaneros. Digamos que el valor correspondiente a tributos aduaneros de ese embarque es de $30,000, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer el importador en caso de que hubiera una observación al valor? Lo que tiene que hacer es presentar una boleta de garantía, en este caso por los $30,000. Presenta la boleta de garantía, retira la mercancía y puede seguir con todo el proceso administrativo de presentar las pruebas correspondientes que demuestren que el valor declarado corresponde al precio realmente pagado o por pagar más los ajustes por el artículo 8. Pese a que no estuviera de acuerdo y la administración aduanera ratifique de que no puede aplicar el primer método, puede ir a otra instancia, ya les decía que es la autoridad de impugnación tributaria, y mientras todo esto pase, la boleta de garantía todavía va a quedar en la administración aduanera, ¿no? Si la autoridad de impugnación tributaria da un fallo favorable al importador y señala de que a la administración aduanera no ha seguido el procedimiento previsto en el acuerdo sobre valoración, entonces se devuelve la boleta de garantía al importador y en ese caso se aceptará el valor de transacción, ¿ya? Si por el contrario la autoridad de impugnación tributaria da un fallo que dice que no cumplía los requisitos para aplicar el primer método de valoración y por lo tanto la actuación de la administración aduanera se ha enmarcado en lo que señala el acuerdo sobre valoración, entonces la boleta de garantía se ejecutará y la administración aduanera va a cobrar esos tributos que estaban sujetos a un fallo de otra instancia, ¿no es cierto? Entonces, esas son la garantía que tiene el importador a ejercer ese su derecho a no estar de acuerdo con lo que pueda señalar la administración aduanera, ¿ya? Bueno, con eso hemos concluido lo que corresponde a los métodos secundarios, y si hay alguna consulta la atendemos ahora, o si no pasamos ya a lo que es la declaración andina del valor.
Estoy buscando mi presentación. Declaración Andina del Valor. ¿Tienen alguna consulta? La atendemos y no continuamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, en vista de que todo está claro, seguiremos. Bueno, yo les decía que dentro de la normativa sobre valoración, nosotros como país, como Bolivia, estamos obligados prácticamente a cumplir la normativa que se emite desde la Comunidad Andina de Naciones referida a temas aduaneros y concretamente a valoración aduanera, ¿no? Entonces, en el marco de los países de la Comunidad Andina se ha desarrollado una herramienta que se llama Declaración Andina del Valor, donde el importador tiene la oportunidad justamente de declarar todos los elementos de la transacción comercial, ¿ya? Porque ustedes saben que la Declaración Única de Importación no llega a ese detalle. Entonces, para tener todos los elementos que han sido parte de la transacción comercial, el importador va a llenar este formulario, ¿ya? Que está en el sistema, que se puede llenar desde cualquier computadora y presentarlo como un documento soporte de lo que es la declaración de importación. Entonces, ¿qué es la declaración andina del valor? Justamente, un documento soporte de la declaración en aduana de las mercancías importadas. Ahora, ¿quién llena este documento? Justamente el importador. ¿Por qué llena el importador este documento? Porque el importador es la persona que conoce qué elementos forman parte del valor en aduana y cómo se ha realizado la transacción comercial. Eso no lo conoce el funcionario de aduana, no lo conoce su agente despachante, es el importador quien tiene que aportar toda la información, toda la documentación para que se llene este formulario, ¿no? Entonces, este formulario contiene la información de la transacción comercial de las mercancías importadas. Este formulario refleja el valor en aduana declarado. Justamente al tratarse de una declaración jurada, ¿ya? Tiene ese alcance legal de que el importador, al estampar su firma en este documento, está dando fe de que toda esta información que él está manifestando y declarando ante la aduana corresponde a lo que él ha negociado con su proveedor. Nos está dando toda la información ahí, de modo que la administración aduanera va a utilizar este formulario para hacer lo que se llama el control del valor. Este es el formulario de la Declaración Andina del Valor. Y bueno, más adelante vamos a ver qué información tiene contenida, ¿ya? ¿De quién es la responsabilidad del llenado? Del importador, porque, ya les vuelvo a repetir, es el importador el que conoce todos los elementos de la transacción comercial y justamente en este espacio que está en blanco, no sé si lo pueden ver el puntero. A ver, vamos a poner el puntero. Sí, en este espacio en blanco justamente el importador rubrica dando fe de que toda la información llenada corresponde a los datos de la transacción efectuada. Ahora,
El asesoramiento técnico de su llenado estará a cargo del agente despachante. Ustedes, por ejemplo, en este módulo están conociendo todos los aspectos técnicos que hacen a la valoración en aduana y por lo tanto están en condiciones de poder llenar un formulario referido a la determinación del valor. En tanto que un importador que no ha pasado este curso, no tiene formación y no conoce cómo llenarlo, puede recurrir al asesoramiento de su agente despachante, toda vez que el agente despachante es la instancia técnica capacitada para poder darle ese asesoramiento y con seguridad el agente despachante conoce cómo se llena este formulario, ¿no es cierto? ¿Quién hace la verificación del contenido de la información de este formulario? Y hemos dicho que es un formulario que tiene toda la información referida a la transacción comercial, de las mercancías que se están importando. Entonces, al funcionario de aduana encargado del control del valor, lo que tiene que hacer es justamente verificar si el contenido que está en este documento tiene todo el respaldo objetivo en los documentos que acompañan al despacho. Porque en base a qué se llena este formulario, a la documentación de la transacción comercial. ¿Y cuál es la documentación de la transacción comercial? La factura comercial, los documentos de transporte, la póliza del seguro, los datos del importador, del proveedor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que verificar el funcionario de aduana encargado del control del despacho. Esta es una cartilla que la misma aduana ha elaborado y que se encuentra en la misma página de la aduana. He sacado esta fotografía porque me parece importante que ustedes también sepan que en la misma página de la aduana cuentan con información respecto a este formulario y cuando necesiten llenarlo, pues también recurran a esta información de apoyo que brinda la Administración de Aduanas. De todos modos, nosotros vamos a ver justamente en qué consiste este formulario y qué información es la que se tiene que llenar y de qué manera, ¿no? Entonces, el alcance y diligenciamiento del formulario de la Declaración Andina del Valor se realiza cuando se debe llenar este formulario, cuando el valor FOB de las mercancías sea superior a $5,000, sea igual o mayor a $5,000, ¿ya? Entonces, si ustedes realizan una transacción comercial cuyo valor FOB es de $4,500, ¿tienen que llenar la Declaración Andina del Valor o no? No, licenciada. No, porque justamente nos está diciendo, usted llena la Declaración Andina del Valor si el valor FOB de esa importación supera los $5,000, sea igual o mayor a $5,000. Entonces, en el ejemplo que damos, si es 4,500, pues no llenan la Declaración Andina del Valor y llenan la Declaración Única de Importación, adjuntan toda la documentación, etcétera, pero la Declaración Andina del Valor no. Ahora, adicionalmente, el artículo 256 del Reglamento a la Ley General de Aduanas nos señala en qué casos están exentas de la presentación de la Declaración Andina del Valor ciertas importaciones, ¿ya? Entonces, veremos cuáles son esas exenciones que plantea el artículo 256. Acá he querido reflejar lo que es el artículo 256
porque es tal cual lo que tenemos que dar cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, a ver, un minutito, me estoy enredando con este puntero, que ahora no sé cómo desactivarlo. Ya, ahora sí. Bueno, entonces nos dice que están exentas de la presentación de la Declaración Andina del Valor, lo que ya hemos dicho, importaciones cuyo valor FOB no supere los $5,000, excepto, aquí dice, excepto mercancías amparadas en distintas facturas comerciales consignadas a un mismo importador, emitidas por un mismo proveedor y que arriben en un mismo vehículo transportador si en conjunto son mayores al monto mínimo estipulado. ¿Qué quiere decir? Cuando existen varias facturas puede darse el caso de que una es por 2,000, la otra es por 3,000, la otra es por 4,000. Entonces, si presenta solo una factura, entonces no debería presentar la declaración andina del valor. Pero si en conjunto supera los 5,000, esas tres facturas que son del mismo proveedor, son destinadas al mismo importador y están viniendo en un mismo vehículo transportador, si en conjunto, dice, son mayores al monto mínimo, entonces sí deben presentar la declaración andina del valor. ¿Ya? Ahora, envíos parciales correspondientes a un mismo contrato entre el importador y proveedor cuyo valor sea superior a $5,000. Puede darse el caso, ¿no es cierto? Si hacen ustedes un contrato con su proveedor que está en la Argentina y dicen, sí, vamos a comprar durante todo el año 2021 harina de trigo, que hacen un total de un monto de $100,000. Bueno, pero esos despachos van a ser a intervalos, ¿no? Cada 2 meses por montos que no superan los $5,000. Al tratarse de envíos parciales correspondientes a un mismo contrato, cuyo valor sea superior a $5,000, entonces sí tienen que presentar la declaración andina del valor, pese a que en cada despacho no llegue a los $5,000, pero se entiende que es parte de un mismo contrato o negociación. ¿Ya? Otro, nos dice que no deben presentar la declaración andina del valor las importaciones efectuadas por el cuerpo diplomático. Si llega el embajador de Venezuela a Bolivia, entonces, y realizan determinadas importaciones, pues al tratarse del cuerpo diplomático, no debe presentar la declaración andina del valor. Otro, importaciones efectuadas al amparo de ley, acuerdos y convenios internacionales en los que se prevea tal exención. ¿Ustedes creen que las vacunas que están llegando a Bolivia deban presentar la declaración andina del valor? ¿Qué dicen si ustedes son los encargados del control del valor de ese despacho de vacunas? ¿Le exigen que presente la DAP? ¿Qué dicen? Dicen, dije, perdón, una consulta, ¿no tiene beneficios al ser un tema de pandemia para que ingresen las vacunas? Justamente lo que nos está diciendo, ¿no? Importaciones efectuadas al amparo de ley, acuerdos y convenios internacionales en los que se prevea tal exención. Ya pues estamos. Ajá. Ya pues mañana. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Escucho un sonido o es solamente alguien que abrió su micrófono?
Ya. A ver, otro. Dice, importaciones efectuadas al amparo de contratos suscritos por el Estado boliviano con gobiernos o entidades extranjeras. Las vacunas caerían acá en este inciso D, ¿verdad? Importaciones efectuadas al amparo de contratos suscritos por el Estado boliviano, ¿no? ¿Con quién ha suscrito este contrato el Estado boliviano? ¿De dónde está trayendo las vacunas? De China. Ya, de la China. Entonces debe haber un contrato suscrito, ¿no es cierto?, entre Bolivia y la China por el cual se está adquiriendo esas vacunas. O con Rusia, ¿no es cierto? Entonces, al amparo de esto, si ustedes están haciendo el control del valor, entonces, seguramente en ese trámite de importación habrá algún contrato del Estado boliviano o quizás hay una ley que ya ampara esta situación y por lo tanto quedarían exentas de la presentación de la Declaración Andina del Valor. Otra exención en la presentación de la DAB es, mercancías ingresadas al amparo de regímenes aduaneros específicos. Admisión temporal para perfeccionamiento activo, importación temporal con reexportación en el mismo estado, drawback, régimen de depósito de aduanas, tránsito aduanero, reposición en franquicia arancelaria, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, reimportación en el mismo estado y la introducción de mercancías a zonas francas. Entonces ya nos está diciendo también el artículo 256 que en ciertos regímenes especiales no se presenta la Declaración Andina del Valor. Entonces, es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta, ya sea que ustedes sean los importadores o sean los funcionarios de aduana sujetos al que están justamente haciendo el control del valor. ¿Ya? Otro nos dice donaciones e importaciones efectuadas por entidades sin fines de lucro, públicas o privadas, destinadas a cubrir servicios de salud. Si las vacunas son donaciones, porque creo que en el caso de las vacunas que están viniendo por el mecanismo, ¿cómo se llama este mecanismo? Se me fue el nombre, que es mediante los organismos internacionales, el mecanismo COVAX, creo que es, bueno, no estoy segura del nombre, estarían viniendo en calidad de donación y por lo tanto destinadas a cubrir servicios de salud. Entonces, en ese caso tampoco presentaría la Declaración Andina del Valor. Lo mismo donaciones en el caso de alimentación, asistencia técnica, beneficencia, educación, investigación científica y cultural, ¿no? Lo que son donaciones, entonces tampoco presentan la Declaración Andina del Valor, así supere los $5,000, ¿no es cierto? Así supere, pero si son tienen estas características las importaciones, las descritas en el artículo 256, de todos modos no presentarían el formulario. Otro, donaciones e importaciones efectuadas por entidades públicas o privadas destinadas a atender catástrofes y casos similares de emergencia nacional. Alguna vez hemos tenido situaciones complicadas con inundaciones, deslizamientos, lluvias fuertes, etcétera, y nos llega donaciones, ¿no?, de los países amigos de Bolivia y por lo tanto esas donaciones no presentan la Declaración Andina del Valor. Bienes de uso militar y material bélico destinados a la seguridad y defensa nacional. Si llegan, no sé, armas, si llega gases lacrimógenos y no sé qué otros elementos necesitará
las Fuerzas Armadas, etcétera, eso tampoco estaría sujeto a la presentación de la Declaración Andina del Valor. Documentos y artículos diversos sin valor comercial. Otro, encomiendas postales y envíos urgentes transportados por empresas de servicio aéreo expreso. Estas tampoco están sujetas a presentación de la DAB. Objetos religiosos utilizados en el culto. No he visto, la verdad, que haya llegado este tipo de artículos, pero están exentos. Objetos de arte. A veces llegan ciertos objetos de arte, como ser pinturas, esculturas, que vienen para ser exhibidas por un tiempo y luego retornan. Y así se quedaran en el país, tampoco tendrían que presentar la DAB. Equipos y efectos de menaje doméstico. Un tiempo ha estado muy saturada las administraciones aduaneras porque había un retorno importante de familias que venían de España, que venían de la Argentina y lógicamente traían su menaje doméstico, es decir, todos los artículos del hogar y que estaban, por supuesto, trayéndolo para nuevamente asentar su domicilio en nuestro país. Entonces, a eso se considera efecto de menaje doméstico y por lo tanto tampoco presentan la Declaración Andina del Valor. Material monetario importado por el Banco Central de Bolivia, cuando llegan los billetes, por ejemplo, que es para el Banco Central, no tendrían que presentar la Declaración Andina del Valor. Bueno, esto está en el artículo 256 del reglamento a la ley. Yo he querido más o menos explicar un poquito, pero lo tienen esta información en el reglamento. Ahora, ¿cuál es la forma de presentación de la Declaración Andina del Valor? Este formulario se debe presentar siempre en español, así sea que la factura comercial, que el documento de transporte y demás documentos de la transacción estén en inglés, estén en chino, estén en el idioma que sea, la DAB debe llenarse en español. El tipo de moneda tiene que ser en dólares americanos. ¿Por qué? Prácticamente el dólar americano es la moneda que se utiliza para las estadísticas de comercio exterior, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que la transacción se haya realizado en una moneda diferente al dólar, para efectos del llenado de la DAB, tenemos que convertir, si la factura está en yenes, de yenes a dólar y llenar la DAB en dólares americanos, necesariamente. Para efectos de la impresión y presentación ante la administración aduanera, la impresión es en papel bond, tamaño carta. Ya. Ahora, bueno, por este tema de pandemia y todo, y bueno, ya se ha digitalizado prácticamente toda la carpeta del despacho aduanero. Me imagino que no están presentando en físico, no sé, pero la instrucción es de que sea en papel bond, tamaño carta. La consignación de decimales. Cuando se hace referencia a cantidades en la Declaración Andina del Valor, es decir, estoy trayendo 10 tipos de mercancías, estoy trayendo, vamos a pensar, platos, estoy trayendo cubiertos, manteles, servilletas, ¿qué más? Floreros y demás adornos, ya. Cuando haga referencia a cuántos platos, o sea, la cantidad de platos que estoy trayendo, tiene que tener 2 decimales. Pero si son platos, entonces serán unidades enteras, 2 ceros.
si estoy haciendo referencia a los importes de las 100 docenas de platos que estoy trayendo, ¿cuánto es el monto? El monto es de 18.500 con 365 centavos. Eso es lo que me dice. Los importes tienen que ser con 3 decimales. Y el tipo de cambio, ya les decía, si estoy utilizando, si la factura está en yenes, yo debo convertirlo a dólares. Pero el tipo de cambio que estoy utilizando debe tener justamente 5 decimales. Esto para que no haya diferencias en cuanto a la conversión que se vaya a hacer y se tome correctamente la cantidad de decimales que además maneja el Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? Ya. ¿En cuántos ejemplares debo imprimir? En 3, porque uno va a la agencia despachante de aduana, otro al importador y otro a la misma administración aduanera. Entonces, lo que nos dice el instructivo de llenado de la DAP, debe haber 3 ejemplares de la Declaración Andina del Valor. Ahora, ya viendo un poquito lo que es este formulario, vamos a indicar de que en cuanto a su estructura, la primera parte corresponde a datos generales y va desde la casilla 7 hasta la 67. ¿Qué va en esta parte? Los datos generales del importador, del proveedor, de la transacción comercial y de la intermediación. Ahorita vamos a ver cómo es el formulario. La segunda parte está referida a la descripción detallada de la mercancía, que es un aspecto muy importante. Si no se detalla bien la mercancía, es complicado poder hacer una buena determinación del valor, ¿verdad? Y menos podría aplicar los métodos secundarios si no tengo bien detallada la mercancía. Además de la descripción de la mercancía, también va la determinación del valor en aduana. Entonces, esta es la parte central, la parte clave, donde el importador está declarando ante la aduana cuál es el valor de la mercancía, el valor de transacción. Y esto va en las casillas 68 a la 126. Y finalmente, la parte 3, que se refiere al declarante, ya va en la parte 127 a la 135, ¿ya? Entonces son los datos generales de quién está llenando la declaración andina del valor. Y acá tiene que ir consignada la firma, justamente, de que está declarando toda la información de la transacción comercial. Bueno, este es el formato impreso de la Declaración Andina del Valor. Esta es la hoja principal y en la hoja principal existen 2 partes. Una, la que es referida a datos generales, que va hasta esta parte. Si ustedes ven este corchete en rojo, nos dice hasta esta parte son los datos generales. Y la parte 3, el declarante, va en la última parte, ¿ya? Incluida la firma, ¿ya? ¿Y qué pasó con la parte 2? No, la hoja principal solamente tiene la parte 1 y la parte 3, porque la parte 2 va en lo que se llaman las hojas adicionales y es la descripción detallada de la mercancía y la determinación del valor en aduana por ítem. Hace rato les decía, si yo estoy trayendo 10 ítems, es decir, 10 tipos de mercancías, platos, cubiertos, ¿qué más era? Servilletas, floreros, etcétera. Entonces, para cada ítem tiene que llenarse este espacio. Entonces, si tengo 10 ítems, entonces voy a tener que llenar 10 veces esta parte, pero
No así esta otra, porque los datos generales de la transacción son únicos, así como el declarante. ¿Ya? Entonces, las hojas adicionales van a ser, pueden ser varias dependiendo de la cantidad de ítems que tenga que declarar. Entra 3 ítems por hoja, entonces, si tengo 10 ítems, voy a tener 4 hojas adicionales, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a ir viendo un poquito las características que tiene este formulario. Entonces decíamos que en esta parte que está con el corchete en rojo, vienen los datos generales del importador. ¿Y cuáles son esos datos del importador? Lo que tenemos que llenar es el nombre o razón social, el tipo y número de documento de identificación, el nivel comercial y los datos de la dirección, teléfono, fax, etcétera, ¿no? Entonces, como quiera que el importador, antes de poder realizar cualquier operación, tiene que registrarse en la unidad de servicio a operadores, prácticamente esta información se llena automáticamente en el sistema. Si coloco mi nombre, yo soy ya una importadora que ya está registrada, se va a llenar automáticamente todos estos campos. Los datos del proveedor. Los datos del proveedor tienen que coincidir con la factura comercial, tienen que coincidir con el contrato de compra-venta y esa información tiene que ser llenada. Lo mismo es nombre o razón social, los datos de la dirección, ciudad, teléfono, fax, correo electrónico, todos esos datos. Esto es muy importante que se llene porque a efectos de la comprobación del valor, la administración aduanera puede tomar contacto con el proveedor de las mercancías. Entonces, cuando dan un correo electrónico incorrecto, no se lo puede encontrar al proveedor y no hay quien dé fe que los elementos de la transacción declarados corresponden a la transacción real que se ha realizado, ¿no? Nos pide también información de la transacción comercial. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas facturas tienen? Nos dice en esta casilla. También nos dice si hay un contrato y cuál es el número del contrato, cuál es la fecha. Nos dice cuál es la forma de pago, cómo estamos haciendo el pago. ¿Es un pago total? ¿Es parcial? ¿Cómo es la forma de pago? Y dentro de esta casilla, en el sistema ya les despliega las opciones que corresponden a la transacción que ustedes han realizado. No tienen que estar digitando, y está parametrizado esos campos, ¿no? ¿Cuál es el medio de pago? Es decir, lo he hecho mediante cheque, lo he hecho al contado, lo he hecho con una carta de crédito. ¿Qué instrumento financiero he utilizado? Eso se refiere al medio de pago. ¿Qué más tenemos que señalar? La forma de envío. Si es total, es parcial, ¿cómo está llegando? ¿Sí? Las condiciones de entrega. ¿Cuáles son las condiciones de entrega de una transacción? Justamente aquí ya se refiere al Incoterms, en el cual he negociado esta transacción. Y el lugar, porque puedo decir, el Incoterm es CIF, pero si no pongo el lugar, no sé hasta dónde está cubriendo esos gastos, ¿no es cierto? Y finalmente, el valor FOB total de esta transacción. Así sea que no hayan negociado en términos FOB, ustedes saben que se utiliza el término FOB para todas las estadísticas de comercio exterior. Entonces, este también es un elemento muy importante que necesariamente nos pide que se declare en valor FOB, así no haya sido realizado en valor FOB.
El mismo instructivo de llenado de la DAP nos dice cómo llegar al valor FOB a partir de un Incoterms distinto al FOB. Si he negociado en términos CIF, entonces me indica para llegar a términos FOB, lo que tiene que hacer es restar costos del seguro, costos del flete y otros. ¿Sí? Entonces, ustedes han visto en toda la metodología de valoración, no hace referencia precisamente a Incoterms. Lo que está diciendo es precio realmente pagado por pagar más los ajustes del artículo 8. Entonces puede ser negociado en cualquier Incoterms, pero yo para declarar el valor en aduana tengo que ir al precio realmente pagado por pagar más los ajustes del artículo 8 hasta el lugar de importación. Solamente en este campo me pide que lleve a un valor FOB, ¿no? Ya, entonces, acá, vamos a continuar. Intermediación. Y hemos dicho que cuando contratamos algún servicio en el exterior que es distinto al proveedor de la mercancía, entonces estamos incurriendo en gastos de intermediación. Entonces, justamente aquí nos pregunta, ¿ha existido intermediarios? ¿No? Ahora, si las comisiones son de venta, ¿forman parte del valor en aduana? ¿Quién me puede decir? ¿Forman? Eso hemos visto, ¿no es cierto?, en las clases. Si hay un comisionista por parte del vendedor, ¿forma parte del valor en aduana lo que se está pagando ese comisionista? ¿Qué dicen? ¿Forma o no? Hola, hola. ¿Qué ha pasado? ¿No quieren participar? ¿O estoy con mi micrófono apagado? No me escucha. A ver, Madaí. Sí, perdón. Estaba pensando y sinceramente no recuerdo específicamente, ¿no?, lo que avanzamos con claridad, pero creo que el comisionista ya sería alguien tercero, entonces no formaría, o, o sí, no sé, está en duda. Ya. ¿Alguien quiere aclararnos Es esa que parte? Sí. me acuerdo como que nos explicó con los dibujitos, ¿no? Es esa parte, ¿verdad? Sí, sí. Y, Hasta dibujitos hemos hecho. sí, pero No me digan que no han entendido. sí, he entendido, solo que no recuerdo, dice, perdón. Ya. Otra persona, a ver, que recuerde, forma parte del valor en aduana, esas comisiones que se pueden pagar a un intermediario. Habíamos dicho que todos los gastos incurridos en el exterior forman parte del valor en aduana, ¿no? Los pagos directos o los pagos indirectos forman parte del precio realmente pagado por pagar. Entonces, justamente acá en este campo nos está diciendo, ¿ha habido intermediarios? Nos pregunta. Aquí podemos decir sí, entonces nos dice, especifique el tipo de intermediario. ¿Es un comisionista? Es, a ver, vamos a ver qué opciones nos da el mismo formulario. Esto está en la casilla 41.
si es un agente de compra, un agente de venta, si es un corredor, un broker, otro tipo de intermediario. Entonces tenemos que decirle a la administración aduanera si ha habido un tipo de intermediario, ¿ya? Y aquí hay un código de tipo de intermediario, es decir, ahí está el listado qué tipo de intermediario es, comisionista de compra, de venta, broker, etcétera. Y si no es, no cae en ninguna categoría, hay un campo que dice especifique para decir cuál es, ¿ya? Nombre o razón social y todos los datos de ese intermediario. Luego, acá dice requisitos. Y acá está justamente lo que hemos visto en las anteriores clases. Nos pregunta, ¿existen restricciones al uso de esa mercancía después de la importación? Ojo, las restricciones que imposibilitan la aplicación del acuerdo sobre valoración son los requisitos que impone el vendedor para el uso de la mercancía después de la importación. ¿Ya? Esos son los únicos requisitos o restricciones que nos pueden impedir la aplicación del primer método, ¿ya? He visto por ahí que ese concepto no estaba muy claro en las respuestas que me han dado en los ejercicios que hemos, en la tarea que hemos pasado. ¿Ya? Entonces, ¿existencia de restricciones, sí o no? ¿Qué tipo de restricción? Y acá nos va a desplegar también un menú de donde vamos a poder escoger. Luego nos dice existencia de condiciones o contraprestaciones. Esto también es otro requisito que ya hemos visto, ¿no es cierto? En la aplicación del artículo 1. Existencia de cánones y derechos de licencia. ¿Existe? Entonces aquí también nosotros tenemos que decir si existen o no existen. Existencia de vinculación entre el comprador y vendedor. Esto también ya lo hemos visto. Influencia de la vinculación en el precio. ¿Ha influido, sí o no? Díganos. ¿Ya? ¿Existen valores criterio? Es decir, si ustedes tienen referencia de algún otro despacho que ya hayan realizado y donde puedan dar una referencia de un valor criterio, se puede anotar acá. ¿Ya? A eso se llama valor criterio. Si no, lo dejan en blanco. Entonces, ya estos requisitos nos está preguntando la administración aduanera y nosotros tenemos que dar fe de que existe o no existe. Porque si acá ponemos, por ejemplo, nos pregunta existencia de vinculación entre el comprador y el vendedor y nosotros ponemos no. Pero resulta que después de que realice el control del valor, la administración aduanera identifica que existe vinculación, ya por todos los aspectos que ya hemos señalado de cuáles son los elementos que nos llevarían a pensar de que existe vinculación, entonces este documento, que es la Declaración Andina del Valor, ¿tiene la documentación completa, correcta y exacta? La declaración está mostrando transparencia ante la aduana. Si existe una inconsistencia de esa naturaleza. Justamente esos elementos llevan a la administración aduanera a generar la duda razonable e incluso a establecer sanciones y multas por un mal llenado, ¿no? Y incluso a procesos mayores porque a raíz de esta vinculación que no ha sido declarada, probablemente los precios no se ajusten al precio realmente pagado por pagar, ¿no? ¿Qué otros datos tenemos que llenar? Aquí está, valor FOB total de la mercancía. Perdón, en la casilla 38 que hablábamos anteriormente dice valor total. Acá no está sujeto a ningún Incoterms. Es el valor total que he pagado por esta transacción comercial.
Acá está el valor FOB total en la casilla 62. ¿Ya? Y también tenemos que declarar el precio realmente pagado por pagar total. Esta ya es una suma de lo que es esta página, perdón, la página siguiente, ¿no es cierto? Tenemos el precio realmente pagado por pagar por ítem, pero esto ya es un dato que el mismo sistema va a sumar de todos los ítems. Entonces, por eso dice total. Ya acá no se llena, prácticamente lo que se llena es en la página de documentos adicionales, la información por ítem, y esto ya es el consolidado o el total. Gastos totales de transporte, lo mismo. Costos totales del seguro. Otras adiciones. Recuerdan que tenemos que poner adiciones por el artículo 8, pero también deducciones, porque si existen elementos que no forman parte del valor en aduana, acá tienen que estar declarados para que se resten. Y finalmente el valor de la transacción total declarada, que ya viene a ser la suma y resta de todos estos campos, y acá va a estar el valor total de la transacción. ¿Ya? Entonces, digamos que la transacción, habíamos puesto el ejemplo de que es de $100,000, aquí va a aparecer este valor de $100,000. Considerando todos estos elementos que ya los hemos estudiado y que son nada más aquellos que corresponden al artículo 8 del acuerdo, ¿no es cierto? Ya. Y finalmente la parte del declarante, que es quien está llenando la declaración andina del valor, y aquí son sus datos generales, nombre, razón social, dirección, etcétera, 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 número de identificación y la firma y sello del importador o representante legal. Entonces, dice, al firmar esta declaración me comprometo en cuanto a la exactitud y la integridad de la información suministrada en el presente formulario, en cualquiera de sus hojas suplementarias que se acompañan, y de la autenticidad de todos los documentos presentados en su apoyo. También me responsabilizo de suministrar información o la documentación adicional y necesaria para establecer el valor en aduana de las mercancías importadas. A eso se están comprometiendo, eso están jurando y firman la declaración. Y con eso ya este documento tiene cierto alcance legal, ¿no es cierto? Entonces surte efecto para cualquier situación, observación que pueda tener la misma administración. Entonces, mucho cuidado al llenar la declaración andina del valor. Bueno, eso es la parte 1 y 3. Veremos qué contiene la parte 2. La parte 2, les decía, que es la parte que está referida justamente a la determinación del valor en aduana. Y la determinación del valor en aduana comienza con el número 68, que es la casilla que automáticamente va a asignar el sistema. Si tengo 10 ítems, va a decir ítem 1, ítem 2, etc. La subpartida arancelaria por cada ítem, ya les decía, tengo 10 ítems, ¿dónde clasifican los platos? ¿Dónde clasifican los floreros? ¿Dónde clasifican las servilletas, los cuchillos, los tenedores, etcétera? ¿Ya? Número de factura comercial, la fecha de la factura, el nombre de la mercancía. Acá tenemos, es tan importante el precio, la cantidad, como el detalle específico de la mercancía. Entonces, justamente vamos a ver que la misma normativa de valoración nos indica que la descripción de la mercancía tiene que ser, perdón, con el mayor detalle posible. Esta casilla incluso está estructurada
con ciertos datos para que se puedan llenar dependiendo del tipo de la mercancía. Se tiene que detallar la marca por ítem de las mercancías que estoy trayendo. El tipo de mercancía, la clase, el modelo, el estado, es nueva, es usada, es averiada, es chocada, etc. Y si no entra en esa categoría, tengo que poner aquí el especifique. Siempre que vean especifique es para que ustedes llenen algo que no está ya parametrizado en el formulario. El año de fabricación de la mercancía, la cantidad, cuántos platos estoy trayendo, aquí tendrá que ir. La unidad comercial, son docenas, unidades o qué, u otras características que se quiera anotar. Hasta ahí es descripción de la mercancía. Desde la casilla 82 ya viene todos los datos referidos a la determinación del valor por ítem. El valor en aduanas se tiene que desglosar en la DAT por ítem. Uno será platos, es un ítem. Cuchillos, otro ítem. Tenedores, otro. Cuchillos, floreros, manteles, servilletas, no sé qué más estaba trayendo. Ya. Entonces, por cada ítem tengo que llenar todos estos datos, porque la clasificación arancelaria incluso es distinta, ¿no? Ya. El precio neto por ítem según factura. Entonces, por ítem vienen las facturas y los platos corresponderán precio neto, no sé, $1,000. Deducciones o adiciones para llegar al valor FOB. Esto ya les decía, así no se haya negociado en términos FOB, tenemos que llenarlo para efectos principalmente de estadísticas. Y acá el valor FOB por ítem. El valor FOB unitario por producto, es decir, cada plato cuánto me cuesta. Esto. ¿Ha habido pagos indirectos? ¿Ha habido descuentos retroactivos? Todo esto ya es artículo, bueno, estos son pagos indirectos para llegar al precio realmente pagado por pagar. Si ha habido descuentos, si ha habido otros pagos. El precio total pagado por pagar por ítem. Aquí está la declaración del precio realmente. Los gastos de transporte por ítem, el costo del seguro por ítem. Y acá ya vienen los códigos de las adiciones y el valor por cada concepto de las adiciones que yo vaya a señalar en esta parte. El código y su valor. Este código, ¿a qué se refiere? Nos va a decir que adición se está declarando. A ver, vamos a ver en la casilla 92, ustedes pueden ver ya en lo que es el formulario de la declaración andina del valor y su instructivo de llenado, qué códigos nos señala. Acá va el 92. Dice consignar el código y el valor por ítem del ajuste que corresponda por concepto de adiciones al precio realmente pagado o por pagar según la tabla que se encuentra en el anexo. Y la tabla nos hace referencia a adiciones como ser las comisiones, los gastos de los envases o embalajes, prestaciones de materiales, de herramientas, los cánones y derechos de licencia, etcétera. Todo lo que hemos visto y que corresponde al artículo 8. Entonces acá si tengo algún elemento de estos que ya hemos visto por concepto del artículo 8, ya está parametrizado. Por eso acá lo único que tenemos que hacer es decir comisiones. Entonces, por comisiones, ¿cuánto ha sido? $100. También la casilla 92 y 93 sería eso. La casilla 94, otro código de la adición, que puede corresponder a gastos por embalajes. Entonces, el código tantos
de la lista que se despliega, y por concepto de ese ajuste, ¿cuánto es? $50. Listo. Entonces, todas las adiciones posibles yo tengo que declararlo. Y también si existen deducciones. Acá está. Todo lo que no forma parte del valor en aduana y que yo he pagado, entonces acá tengo que declararlo y deducirlo, ¿ya? Una vez que lleno todo esto, entonces el precio realmente pagado por pagar más los ajustes por el artículo 8, todo lo que está a continuación. Y en el ítem 112 pongo el valor en aduana por ítem, ¿ya? Y el valor en aduana unitario es el 113, los valores estimados o provisionales, si es que hubiera, ¿ya? El tipo de cambio, ya les decía que cuando estoy pasando de yenes a dólares, yo tendría que reflejar acá el tipo de cambio de yen a dólar y la fecha, ¿sí? El número de casilla en la cual estoy reflejando esta moneda que es distinta al dólar. El código de la moneda, aquí estará yuanes o yenes, dependiendo. Y bueno, el tipo de cambio, ¿no? Entonces, justamente acá ya es para reflejar si es que la negociación ha sido realizada en una moneda diferente al dólar, ¿ya? ¿Por qué tengo varias casillas similares? Código moneda, tipo de cambio, código de moneda, tipo de cambio, porque puede ser que la transacción comercial de la mercancía la he realizado en yenes o en yuanes o en lo que quieran. Pero el transporte se haya negociado en otra moneda. Puede ser en libras esterlinas, puede ser, ¿ya? Porque el transporte era inglés, listo. Entonces, por eso tengo esta situación de código, tipo de cambio y fecha. Y acá se repiten, ¿no es cierto? Código de moneda, tipo de cambio y fecha. Y otra vez se repite código de moneda, tipo de cambio y fecha, ¿sí? Es por eso, ¿ya? Además, tengo que indicar el país de embarque, perdón, el país de origen de esas mercancías. Las mercancías vamos a pensar que son japonesas, pero las he embarcado ¿dónde? En otro país, en Panamá. Y las he adquirido ¿dónde? En Chile, ¿sí? Entonces, por eso tenemos tres tipos de códigos de país, de origen, de embarque y de adquisición, ¿ya? Toda esa información tengo que llenarla por ítem. Esta parte es la más tediosa, les diré. Y a veces hay transacciones que tienen muchos ítems. Entonces, eso hace que se dificulte un poco el llenado de la declaración andina del valor. Pero con todo lo que hemos aprendido hasta este momento, ustedes ya están en condiciones de poder llenar la declaración andina del valor y tienen que tener presentes todos los conceptos que forman parte del valor en aduana y aquellos que no forman parte del valor en aduana, ¿sí? Forma todo los gastos realizados en el exterior hasta el lugar de importación, ¿sí? Todo lo que está después del lugar de importación no forma parte del valor en aduana, ¿no es cierto? Si tenemos claridad en eso, estamos bien. Y estamos en condiciones de poder llenar la declaración andina del valor. Bueno, les decía también que era muy importante llenar correctamente la descripción de las mercancías. Y habíamos visto de que
la descripción de la mercancía viene en toda esta parte. ¿No es cierto? Esto. Nombre de la mercancía, marca comercial, tipo, clase, modelo, estado. Especifique si es que en todo el listado de estados usada, armada, semiarmada, etcétera, no está lo que nosotros queremos llenar, entonces llenamos acá. Año de fabricación, etcétera, cantidad, unidad comercial y otras características. Entonces, lo que ha hecho la aduana es sacar un instructivo de llenado de las descripciones mínimas en la Declaración Andina del Valor, fíjense, y o formulario de descripción de mercancías, pero bueno, nos interesa lo que es la Declaración Andina del Valor. Dice, establece los lineamientos para la correcta descripción de la mercancía bajo el régimen de importación al consumo. Entonces, la RD 01010 del 2018 señala este aspecto y lo que hace es para cada tipo de mercancía se apertura ya en el sistema el dato de nombre de la mercancía, la marca comercial, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la partida 8451. Entonces, lo que nos dice este instructivo, que para esta partida tengo que llenar el nombre, la marca, el tipo, ¿y a qué se refiere el tipo? Porque nos dice, ¿no es cierto?, el formulario. Si han tomado atención, tenemos aquí nombre, marca, tipo. Entonces, si es plato, entonces, ¿qué tengo que poner en tipo? Entonces, como que nos queda la duda, ¿no es cierto? Y acá nos dice la clase. Después nos dice modelo. Entonces, ¿alguien me puede decir a qué se refiere con tipo? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere con clase? ¿A qué se refiere con modelo? Bueno, el estado como que es más fácil, ¿no? El año de fabricación en algunas mercancías sí vamos a identificar, pero en otras no. Entonces, justamente para facilitar el llenado, por cada partida arancelaria nos está diciendo qué debo colocar en tipo, por ejemplo. Debe consignar la función de la mercancía. Ejemplos, limpieza, secado, teñido. Entonces, para este tipo de productos que están en la partida 8451, yo debo considerar en lo que se refiere a tipo estas consideraciones, esta clasificación. ¿Es para limpieza, es para secado o es para teñido? La clase, sistema de control, dice, debe designar el sistema de control y o accionamiento de la mercancía de corresponder. Ejemplo, es manual, es automático. Creo que esta partida se refiere a lavadoras, son lavadoras de ropa. Entonces, en tipo tengo que poner si tiene solo limpieza, es secado, es teñido, ¿qué es? Si se acciona de manera manual o es automática, el modelo, consignar en caso de no contar con dicha información un guión. Aparte se apertura esta casilla de modelo en cuantitativo 1 que se refiere, debe consignar la capacidad de la mercancía, ejemplo de 10 kilos. Cuantitativo 2 dice déjelo con una rayita, un guión. Forma de presentación con un guión. Naturaleza del material con un guión. Uso y aplicación debe consignar el uso de la mercancía. Otras características, consignar otras características que permitan identificar a la mercancía que no guarden relación con las casillas anteriores, ¿no? Entonces, para cada partida arancelaria hay una descripción de cómo debo llenar la descripción de las mercancías, ¿ya? Y qué debo considerar en la casilla tipo, en la casilla clase, en la casilla modelo
Y en modelo se aperturan más casillas todavía para incluso determinar dimensión, tamaño, talla, composición, etc. Entonces, estos son ya son herramientas que nos ayudan a mejorar el correcto llenado de la Declaración Andina del Valor. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén llenando la DAB, es recomendable que lean también esta resolución de directorio referida a las descripciones mínimas, ¿ya? Entonces, con eso van a llenar correctamente esta parte referida a la descripción detallada de la mercancía, porque acá lo que nos pide la DAP es una descripción detallada de la mercancía. Y es correcto, ¿no? Porque no puedo colocar solamente lavadoras, lavadora de ropa, listo. Pero es de 10 kilos, 20 kilos, es una lavadora industrial, entonces, porque para efectos del precio y para efectos comparativos necesito conocer todas las características de esa mercancía, su marca, necesito saber su código. En el caso de todo lo que son electrodomésticos, el código es fundamental, el país de origen. Entonces, son elementos que hacen al valor, ¿no es cierto? Y hemos visto en los métodos 2, 3, en el método 6, necesitamos esa información. Por eso que la Declaración Andina del Valor pide todos estos datos de manera muy detallada. ¿Ya? Bueno, con eso habríamos concluido esta parte de lo que es la Declaración Andina del Valor. No sé si tienen alguna consulta para dar por concluida esta clase y nos veríamos en la última clase el día viernes. No se olviden trabajar en lo que son foros, en lo que son las tareas. Tenemos la tarea 2 que estaría pendiente y estoy atenta para cualquier consulta. Si es que hubiera. Está bien, Inge, gracias. Uh-huh. ¿No hay consultas? ¿Están cansados? ¿Quieren ir a descansar? Permítanme, voy a tomar la lista. Y en tanto, ustedes van pensando si hay algo más que aclarar. Entonces, hoy es 9 de junio del 2021 y está Karen, Lisette, Madaí, Marcelo, Yamil, Yamil, y no hay más. Adriana. A ver, Adriana, Karen, Katia. Lisette, Madaí, Marcelo, Yamil. Y Adriana. Perfecto. Bueno, entonces, el día viernes estaríamos comenzando, por favor, a las 7 de la noche, 7:30 de la noche. Seamos puntuales, ¿ya? Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches, Inge. Hasta luego, buenas noches, ingeniera. Chau, chau. Inge, tenía una duda, pero el viernes le comento. Hasta luego. Ya, ok. Lo primero que vamos a hacer es aclarar las dudas en todo caso el viernes. Gracias, hasta luego. Estén